Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. ¿Cuáles son las razones para vivir? Las razones de vivir. Y sabe que no hay peor palabra que hablar de razones, porque la razón justamente ¿qué es? Voy a ser muy duro y muy bruto. No olvides, soy docente y soy escritor, entonces puedo crucificar las palabras. Tengo esta suerte. La razón es un excremento, yo repito, la razón. Sí. Es pobre Descartes. ¿Eh? Sí. La razón es un excremento del yo neuronal, del hombre neuronal. Mientras que la sabiduría es la joya más preciosa del hombre espiritual. ¿Sabe que tal como en el pueblo judío hay la kippah, se llama la kippah, sí, un sombrerito que se coloca sobre la cornisa, tan sagrado, que es tan importante, y en todas religiones, que todos los que saben de esoterismo saben que el chakra coronario se encuentra en esta zona. Entonces, imagine que el hombre neuronal, es decir, el hombre que piensa, que come, que duerme, el que tiene que pagar su factura de electricidad, el que se angustia por y tiene razón el pobre, a ver cuánto cuesta en este momento. Bueno, el que no se recuerda dónde estacionó su coche, el que tiene que salir a laburar para traer dinero en casa, el que se le rechazaron un cheque la semana pasada. Es decir, el hombre neuronal, el hombre al cotidiano, el hombre en 3 dimensiones, este hombre inventó una cosa dramática que se llama la razón. Yo soy científico de formación, entonces tengo derecho a crucificar la ciencia, y gracias a Dios, o por maldición, no sé, soy epistemólogo, es decir, soy también analista en el progreso de la ciencia, tengo entonces derecho a crucificar el análisis de la ciencia. Pero la ciencia, tal como la hemos creado, la tecnología, todas estas cosas, si los miramos bien desde la conciencia espiritual, que es como esta kippah que es pegada al cráneo nuestro, si el cráneo es el hombre neuronal, la kippah es la conciencia bioenergética, si miramos este mundo que hemos creado alrededor de nosotros, es un mundo infernal, un mundo de tecnología infernal. Yo voy a dar 2, 3, 4 pequeños ejemplos. Un ejemplo sencillo, que no sea ninguna ofensa a mis amigos paraguayos lo que voy a contar, porque muestra un poco cómo el hombre de la época actual puede tener miedo de cosas sencillas. Me recuerdo que yo estaba en Paraguay hace 12 años y en el Hotel Guaraní había una reunión con enviados del pueblo, del interior, gente que hablaban guaraní, ni hablaban castellano directamente. Y por no sé cuál razón, en lugar de hacerlo a la forma sencilla, se hizo esta reunión en el Hotel Guaraní, que es el hotel bastante lujoso en Asunción, en lugar de hacerlo en la capilla, en un lugar más común, más afín con esta gente. Entonces, en cierto momento, los delegados los hicieron entrar en un ascensor y se cerraron las puertas metálicas. Se metieron a gritar, a pegar de todos los lados, a romper todo, porque creían que los iban a matar y los habían encerrado en una jaula metálica. Y se trata de un ascensor. Bien, traducimos en una persona más de ahora que sabe que para subir 20 pisos mejor entrar en el ascensor que la escalera. Entonces esta persona va a tener claustrofobia, vamos a decir. Usted ven cómo, y yo repito 1000 veces, yo adoro el pueblo paraguayo, viví 2 años allá, y no es ninguna crítica, ninguna ofensa, es una observación sobre cómo el genio, la razón y la tecnología, que es el subproducto de la razón, han creado alrededor de nosotros un infierno. De 20 años escribía un libro con 5 secretarias. Yo dictaba, ellas tecleaban, me agregaban error, nos peleábamos, etcétera. Me volvía loco, ellas me volvía loco, yo las volvía loca, y finalmente un libro salía. Ya no puedo más vivir sin computador, es decir, yo entré en el infierno de la computadora y yo escribo un borrador, luego lo refino y desde mi borrador hasta el libro definitivo nunca se imprimió nada, hasta el momento donde va a ir a la imprenta. ¿Por qué? Porque ya yo soy
informático dependiente. Entonces, la razón es un excremento del hombre neuronal en este sentido, es que la razón nos ha creado infiernos. Por esto digo, la razón de vivir es un error. No tenemos que buscar razones de vivir. Tenemos que buscar energías de vida. Y lo hemos creado nosotros mismos. Buscan energías de vida. Si pueden ir a meditarlo bajo un árbol, o mirando una plantita no una planta ya asesinada, cortada, sino una planta con sus raíces en una maceta, si no tiene nada más al alcance, miran algo que vive solamente. Y esta cosa que vive, conténtense solamente de preguntar, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu energía? Van a ver que una planta en una maceta es una planta huérfana. ¿Por qué huérfana? Porque no está en contacto con todo el resto de la tierra. Todo lo que vive con energía de vida. Todo que muere con energía de muerte. Las dos son necesarias, pero en 95 y 5. Es decir, necesitamos constantemente un 95% de energía de vida, por lo menos. En lugares donde nos alejamos de la naturaleza, en lugares donde comemos cosas que son totalmente falsificadas, donde no hay más energía de vida, ¿cuál diferencia hay entre, por ejemplo, una lata de jugo de naranja extraída hace 6 meses, con conservador y todo y una naranja comprada al momento, pelada sin metal y haciendo el jugo al momento? Es una diferencia entre la vida y la muerte, en realidad. Y no en los nutrientes, sino en la bioenergía. Dejemos de buscar razones de vivir porque significa utilizar nuestro cerebro, y nuestro cerebro es un gran criminal, tortura. Con el pensamiento ya nos torturamos. ¿Sabe cuál es el gran crimen del cerebro neuronal? Haber inventado la división entre el pasado, el presente y el futuro. Saben que la angustia de la vida presente, ¿de dónde viene? Que los malos recuerdos del pasado, un pasado que ya no exista, los estamos proyectando en angustia del futuro. Conclusión, nuestro presente es infernal. Cuando yo pongo a una persona en estado hipnótico, cuando ustedes se meten en meditación, cuando nos metemos en estado de conciencia distintos, para no decir alterados, vivimos en un presente eterno. Y tomamos conciencia que pasado y futuro no existen. Esta división pasado, presente y futuro no existe en la realidad. Es una división del mental, es una división del hombre neuronal y es una división que tortura. La mayor tortura que tenemos es esta. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.